Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que ya es la aplicación y la utilidad del color. ¿Cómo puede aplicarse el color de manera efectiva para hacer más productivo un ambiente que ayude a la producción, un ambiente específico, que en este caso es el trabajo? La maestra Mónica, nosotros le pedimos un currículum a todos nuestros asistentes y todos nuestros participantes son bastante modestos porque nos hablan muy fuerte, nos hacen un currículum chiquitito. Pero bueno, yo lo único que quisiera entonces decir, respetando la decisión de la maestra Mónica, es decir que ella es licenciada de diseño de interiores por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De Guanajuato. De Guanajuato, y la maestría en Ciudad Juárez, ¿cierto? Ella es docente investigadora en el Departamento de Diseño de la Universidad de Ciudad Juárez y tiene su línea de investigación en relación al estudio de los espacios y psicología ambiental del usuario mediante la percepción del mismo. Es miembro de asociaciones de la Sociedad Mexicana del Interiorismo, que por cierto hace congresos bastante interesantes, y de la AMEXIN, Asociación Mexicana de Investigadores del Color. Además, ella es nuestra representante de la AMEXIN, es la representante del estado de Chihuahua. Tiene varias publicaciones, entre otros la psicología del color en los infantes, con TDA, el simbolismo del color, la psicología ambiental y los espacios restauradores habitables, psicología y percepción ambiental en el espacio lúdico para infantes, entre otras. Ahorita está trabajando en un proyecto de diseño de interiores de manera independiente con experiencia en espacios habitacionales, comerciales y corporativos. Actualmente cuenta con 22 años de experiencia en la docencia, en la licenciatura de diseño de interiores y arquitectura. Bienvenida, maestra Mónica. Le damos la más cordial bienvenida, nos da mucho gusto y es tuya la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, gracias a AMEXIN por la invitación, por la oportunidad de participar en este conversatorio. Y pues vamos a empezar. Voy a detener el video para compartirles la ponencia. Entonces, bueno, les decía que el color, cuando hablé en esta ponencia sobre los elementos espaciales, me refiero a todos esos elementos que contiene un espacio. Me refiero a los muros, a los muebles, a los accesorios, a todos los recubrimientos. Porque a final de cuentas, eso es parte de un mismo concepto, ¿no? Y el color se refiere a todos esos elementos interiores y no solamente a la pintura que contienen los muros, sino al color de todo lo demás. Este es un trabajo de investigación elaborado con la colaboración del estudiante de diseño de interiores Cristina Adilene Alarcón, la que nos apoyamos para hacer esta investigación. El estrés provocado por largas horas de trabajo, por el agotamiento o simplemente la rutina diaria de trabajo implican un gran esfuerzo para realizar las actividades laborales y si estas no son atendidas, pues causan un impacto negativo en la sostenibilidad económica de la empresa, lo cual le va a incrementar pues el costo del personal y aumenta la carga de trabajo. De igual manera conlleva a la desmotivación de los empleados, al ausentismo, deteriora el clima laboral y aumenta el estrés laboral entre los empleados de la empresa. Por eso considero importante repensar en la reconfiguración de los espacios de trabajo, ofreciendo desde el interiorismo las alternativas de modificaciones simbólicas, porque a final de cuentas, pues el color termina siendo un símbolo, ¿no?, para quien lo recibe. Y alentando a la disminución del estrés ambiental
y por lo tanto al aumento de la productividad laboral. De este modo es que esta investigación será abordada desde el punto de vista de las ventajas que tiene el diseño biofílico y los colores que surgen de esta teoría del diseño biofílico en los espacios laborales a nivel corporativo. Para entrar un poco en contexto, vemos cómo la industria maquiladora juega un papel importante en la economía a nivel global, pues es considerado como el sector más productivo. Aranda refiere que las empresas transnacionales luchan a escala mundial, por lo que buscan la eficiencia, la productividad y la calidad para mantenerse competitivas. De tal forma que por eso consideramos necesario establecer estrategias que ayuden a mejorar los espacios laborales, a impulsar la productividad y que esa eficiencia del empleado pueda asegurar la calidad del producto y por lo tanto mantener a la empresa dentro de un alto nivel competitivo. Si vemos un poco de historia, nos dice que a partir de la década de los años 40, en Ciudad Juárez se experimentó un gran crecimiento del comercio y la migración en esta frontera, y con ello el nacimiento y el crecimiento de la industria maquiladora, la cual queda como una característica importante en esta frontera, ¿no? Uno de los fenómenos que propició la presión por demanda del empleo fue en aquellos tiempos un programa llamado Programa de Braceros, el cual surgió debido a la falta de mano de obra en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y atrajo a una gran cantidad de obreros que cuando finalizó este programa en el periodo de la posguerra regresaron a su lugar de origen pasando por Ciudad Juárez. Y fue la consecuencia de que una gran cantidad de esos deportados o esos que regresaron decidieron quedarse en esta ciudad. Posteriormente, ya en el 65, se aprobó oficialmente el impulso de la industrialización de la frontera mediante un programa llamado Programa Industrial Fronterizo. Y ese tenía como fin principal establecer industrias de manufactura y el desarrollo de la región del norte del país. Y sin embargo, la industria maquiladora no estaba contemplada dentro de las políticas del desarrollo, pero fue después cuando un grupo de empresarios encabezados por el señor Antonio Bermúdez, quienes tuvieron esa visión de industrializar la frontera por medio de otro programa llamado Programa de Maquiladoras. Y aunque inicialmente el crecimiento de la industria maquiladora fue modesto, en el 69 tuvo un auge sostenido, pues no solo las empresas norteamericanas aprovecharon este programa, sino que también pequeñas industrias mexicanas aprovecharon el esquema para ingresar al mercado norteamericano. Hoy en día vemos aquí en la frontera empresas de diferentes partes del mundo, ya no nada más la americana. Y así esta investigación presenta de manera cualitativa y cuantitativa los registros obtenidos de una empresa maquiladora de aquí de Ciudad Juárez que pidió permanecer en el anonimato. Nos autorizaron hablar de sus números y sus estrategias, pero no nos autorizan decir el nombre. Y ellos reconfiguraron considerablemente sus espacios de trabajo, tomando en cuenta aspectos como los colores biofílicos, que vamos a ver más adelante, y se ha medido la manera en la que su productividad y el grado de satisfacción de los empleados ha aumentado considerablemente. En esta investigación también se describe de manera analítica las propiedades físicas y comunicativas de los elementos espaciales que se tenían al principio, en contrastación con los utilizados para la reconfiguración de los ambientes. Posteriormente, por medio de una escala de satisfacción laboral con base en el modelo axial de Warr, se midió el nivel de satisfacción laboral en los empleados antes y después de la reconfiguración de sus espacios.
La función principal del diseño de interiores es satisfacer las necesidades de habitabilidad, funcionalidad y confort en cada propuesta, tal como lo explican Ching y Corky. El diseño de interiores consiste el trabajo del interiorista consiste básicamente en la planificación, la distribución y el diseño de los espacios interiores. Estos escenarios físicos ayudan a satisfacer las necesidades básicas, el cobijo y la protección, y así crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades. Alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones. También afectan los puntos de vista, incide en los estados de ánimo y en la personalidad. En pocas palabras, se pueden modificar los estados de ánimo de acuerdo a los elementos que contienen los espacios interiores. Partimos de ahí en la reflexión de que como el diseño de los espacios interiores satisfacen las necesidades funcionales, también interfiere directamente en el estado de ánimo, en las actitudes y por lo tanto en el comportamiento de los individuos. Por lo que es importante destacar elementos que en conjunto brinden un resultado positivo para el usuario, y una de las funciones principales es generar actitudes positivas y por ende experiencias positivas. Hollahan, uno de los precursores del estudio de la psicología ambiental, sostiene que la predicción de las preferencias de los individuos y su clasificación como ambientes sanos y positivos son aquellos en los que existe una dualidad perceptiva con la naturaleza. De tal manera que para conseguir experiencias positivas como el aumento de la productividad laboral, se propone en la industria el concepto de la biofilia, el cual fue utilizado por primera vez en 1973 por un psicólogo llamado Erich Fromm, quien define el término como el antónimo de la necrofilia, es decir, el amor a la vida. Así definen los autores la biofilia. Además de que establece que la biofilia es la esencia de la ética humanista, ya que se refiere al anhelo del ser humano por convivir con la naturaleza, expresando sus valores primarios, tales como la bondad y el apoyo mutuo con actitudes positivas. Posteriormente, en 1993, el biólogo Edward Wilson retoma el concepto que mencionó Fromm con el fin de plantear su propia hipótesis, la cual identifica una nueva visión de las ciudades y del ser humano. Y dice que la necesidad del ser humano es conectarse con el resto de los seres vivos y el conjunto de la biosfera de la que forma parte. Es así como el concepto de la biofilia empieza a tener un enfoque donde el ser humano se conecta con la naturaleza, mismos que han estado en constante conexión desde el principio de los tiempos. Sin embargo, se empiezan a estudiar desde el punto de vista de la psicología ambiental como un coadyuvante importante en la generación de sensaciones de satisfacción de los espacios. De manera que parte de la teoría de Wilson, establece que la biofilia lleva al ser humano a experimentar una amplia gama de emociones que van de la aversión a la atracción, del temor a la indiferencia y de la tranquilidad a la ansiedad. Si se fijaron, fueron conceptos que se contraponen y ahorita vamos a ver por qué. Con esto se puede comprender cómo se relaciona la perspectiva de Fromm, pues estas emociones forman parte de la ética humana. Ambos autores explican cómo la biofilia
puede llevar al usuario de un extremo a otro. El extremo de la indiferencia al temor, de la tranquilidad a la ansiedad. En su obstinación de comprender de una forma más simple la relación entre la biofilia y las emociones con la biofilia, Wilson y otro psicólogo apellidado Keller presentan esta clasificación que mostramos aquí. Y vemos cómo la biofilia se ha visto desde diferentes puntos de vista y desde diferentes valores. Los valores condensados en esta tabla involucran aspectos afectivos a través de emociones positivas y negativas, las cuales se pueden ver reflejadas con elementos y colores de la naturaleza, además de que especifica de forma concreta la relación de la naturaleza con las emociones positivas y el grado de satisfacción de los individuos en relación con sus espacios laborales. Esto es lo que resulta interesante, pues de manera multidisciplinaria se puede conservar los entornos naturales y así generar espacios saludables y sobre todo productivos. De igual manera que ellos, están otros autores, Browen, Ryan y Clancy, que en el 2014 ya empiezan a definir la biofilia como esa conexión biológica innata entre los seres humanos y la naturaleza. Nos ayudan a explicar por qué el fuego o el rompimiento de las olas nos cautivan tanto. Y de ahí surgen las paletas de colores. Además explican que en Estados Unidos se pierden anualmente miles de dólares al reducir la productividad por enfermedades relacionadas por el estrés. Y ya que, al igual que Wilson, refiere que debido a la urbanización, los individuos tienen esa necesidad de reconectar con la naturaleza. Por eso nos basamos en la teoría de la biofilia. Por lo que brindar espacios saludables para vivir o trabajar es fundamental, pues con ello el estrés disminuye y la satisfacción laboral va a aumentar. Este es el objetivo principal del diseño biofílico. Dicho esto de que el diseño biofílico surge a partir de la necesidad de reconectar al ser humano con la naturaleza, Keller refiere que el diseño biofílico es un deliberado intento de traducir el entendimiento inherente de la afinidad humana y su afiliación con los sistemas y procesos naturales dentro del diseño del entorno construido. Porque el ser humano de forma biológica decimos que tiene la necesidad de permanecer en contacto con la naturaleza. Y también Keller menciona que este es un asunto de los más grandes y desafiantes retos que se tienen actualmente con la constante urbanización del entorno, por lo cual fomentar estos espacios donde el individuo tenga contacto con la naturaleza resulta beneficioso para su salud y bienestar. Y aquí se propone tomar en cuenta los colores provenientes de la naturaleza, porque de lo contrario, pues esto se traduciría a simplemente llenar todo de plantas y no es el objetivo tampoco, porque también eso requiere otro tipo de mantenimiento. Obviamente hay que tomar en cuenta la paleta vegetal de cada una de las zonas, el tipo de iluminación natural o ventilación que esté llegando a esa planta, pues de lo contrario no serviría de nada. Entonces por eso apostamos por tomar en cuenta los colores que provienen de esta naturaleza y así se justifica la acción de la restauración. Estos mismos autores, Browen, Ryan y Clancy, también enfatizan que la aplicación correcta del diseño biofílico depende de diseñar para personas como organismos biológicos, respetando los sistemas mente-cuerpo como indicadores de salud y bienestar. Y así creamos espacios donde el usuario puede establecer una relación con esa naturaleza mediante la aplicación de determinados elementos espaciales que mejoran la forma significativa su comportamiento y emociones y así su salud.
Si contextualizamos esa relación que tienen las formas y los productos naturales a lo largo de la historia de la arquitectura para beneficio de los individuos, observamos varias características naturales como parte de la vivienda en el espacio. La historia nos remonta a la arquitectura antigua, donde se ve reflejado esas figuras, la esfinge en Egipto o las hojas de acanto que adornan los templos griegos, y por eso se entiende que el diseño biofílico simplemente ha ido evolucionando con el paso de los años y se han ido aplicando de formas diferentes dependiendo de la época. Entonces aquí se demuestra que no se trata de llenar todo de plantas, sino aquí estamos viendo las formas de la biofilia, cómo se ve aplicado en los espacios interiores. Así también, pues la filigrana, las hojas de rococó, la antigüedad hasta nuestros días, y aquí vemos cómo el Art Nouveau es una muestra de la aplicación del diseño biofílico, pues elementos inspirados en la naturaleza estaban a plena vista, ¿no? Desde las estructuras arquitectónicas, los espacios interiores, las cornisas que representaban las ramas de los árboles, la ornamentación con formas de hojas, y además las opulentes flores convertidas en las lámparas Tiffany por Louis Comfort. Entonces aquí vemos el ejemplo de las formas de la biofilia dentro de los espacios interiores. Bajo esta premisa, establecemos que la naturaleza en el espacio se refiere a esa presencia directa, física y efímera de la naturaleza. Esto se refiere a incorporar los elementos naturales al diseño por medio de plantas vivas, elementos con agua y motivos animales, así como el ruido, los sonidos, los aromas y los colores, evocando la naturaleza, que dan al usuario la sensación de estar en contacto con el medio natural. Como por ejemplo tenemos aquí unas paletas de colores que surgen de plantas naturales, situaciones con agua y maderas naturales en el espacio se logran mediante las experiencias más fuertes de la naturaleza con el espacio y la creación de conexiones directas y cargadas de significado. Es decir, que al aplicar el diseño biofílico por medio de su paleta de colores en un espacio, podemos generar mayor impacto en el usuario por medio del diseño de experiencias positivas gracias a esos elementos que componen el espacio, que les decía al principio que esos elementos me estoy refiriendo a todos los recubrimientos, mobiliario y accesorios que componen el espacio y contienen un alto contenido de simbolismo y de emociones estimulantes para quienes habitan ese espacio, ¿no? Una vez que se empieza a estudiar más a profundidad lo que es el diseño biofílico, se generan 7 patrones, que aquí los vamos a resumir en 5 patrones del diseño biofílico, que son los que les estoy presentando aquí. Es la conexión visual con la naturaleza, se refiere a tener un vistazo a elementos de la naturaleza, sistemas vivos y procesos naturales. Aquí sí se refiere a que tengamos plantas dentro o fuera, o sea, es lo mismo lo que se ve, lo que alcanzamos a ver en esa área de trabajo. Si tenemos una ventana, bueno, de preferencia que afuera haya algo de planta y no nada más carros, ¿no? Avenidas o algo ahí. Y si no se puede tener afuera, pues tener adentro, cerca de nosotros, esa conexión visual con la naturaleza. Los estímulos sensoriales no rítmicos son esas conexiones aleatorias o efímeras con la naturaleza que pueden ser analizados estadísticamente, o sea, no se pueden pronosticar con precisión. Las variaciones térmicas y las corrientes de aire, pues bueno, sabemos que esos cambios sutiles de temperatura y humedad relativa
es estimulante para el individuo. Una corriente de aire que se percibe en la piel, leve, ¿verdad? No fuertes ventarrales. Y temperaturas superficiales que imitan entornos naturales es estimulante para el individuo en los espacios. La presencia de agua es una condición que mejora como se experimenta en un lugar cuando vemos, oímos o tocamos agua. Y la iluminación dinámica o difusa aprovecha mucho esta valoración de la intensidad de la luz y la sombra que va cambiando con el tiempo. O sea, en el día la iluminación va cambiando de manera natural y entonces poner la iluminación artificial que simule estos cambios de iluminación, entonces recrea condiciones que suceden en la naturaleza, ¿no? Y entonces son estos patrones establecidos que sirven como guía en la aplicación del diseño biofílico en espacios utilizados por los seres humanos. Y como bien ya lo he mencionado, es mediante la experiencia adquirida la principal fuente para reconectar al individuo con el medio natural. De tal manera que planteamos la importancia de crear un espacio interior evocando los mismos conceptos que aquí vemos. Aquí tenemos este ejemplo en el que es posible generar las experiencias significativas, positivas, gracias a esas propiedades psicológicas y fisiológicas del significado del color y la generación de experiencias. Aquí vemos una paleta de colores generada a partir de de las plantas, ¿no? Del verde de la naturaleza. Vemos aquí cómo esas variaciones térmicas y corrientes de aire podemos simular una paleta de colores en las que tenemos una variación de tonos como estas plantas del diente de león, que es, gracias a la corriente de aire tenemos movimiento. Entonces podemos poner texturas, ahorita que hablábamos de las texturas en algunos muros, en algunos suelos, alfombras, tapetes, no sé, dependiendo del espacio, podemos simular todos estos ambientes y aquí presentamos paletas de colores, además de que podamos generar los colores, ¿no? Que es de lo que se trata ahorita. La presencia del agua, vemos también como de aquí mismo podemos generar colores. Por lo general, cuando queremos simular presencia de agua por medio de una paleta de color, utilizamos los azules. Y vemos aquí cómo hay más colores que pensar en un simple azul. Hay varios azules, incluso esta otra imagen que hasta incluye verdes, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, es que el interiorismo toma como referencia a ese objeto, como el espacio mismo, al signo o símbolo, que es lo que cada elemento interior significa y le significa a los individuos, y el interpretante es el usuario del espacio mismo que le da un valor significativo al objeto con el que interactúa. Por eso vemos aquí este triángulo, de modo que un buen diseño interior tiene el objetivo de generar esas sensaciones y experiencias de manera positiva, lo que coadyuva al aumento de la productividad y la satisfacción laboral. Para comentarles un poco sobre la metodología que se llevó a cabo en esta investigación, les comento que se tomaron en cuenta las teorías de la estética como coadyuvante de la generación de emociones satisfactorias y presentan dos factores fundamentales en la activación de emociones. El primero de ellos es el conocido como la variedad y la complejidad, lo que eleva el nivel de activación, y el segundo es conocido como esos conceptos de unidad y orden dentro del espacio. Hay estudios también
que han demostrado cómo el individuo tiene predilección por los espacios ordenados en lugar que desordenados. Y eso reduce el nivel de activación. También se explica en esta investigación cómo Donald Berlin y Theodore, entre otros, clasifican a las variables comparativas contrapuestas, que es lo que les comentaba hace ratito, cómo se contraponían los términos, como el placer con displacer, el disturbio con el alivio, la satisfacción con la insatisfacción. Eso genera un estímulo nuevo y paulatino que sobrevive cuando el estímulo inicial pierde la novedad a medida que se asimilan las ideas del espacio que el individuo está percibiendo. Aunado a esta dualidad estimulante en la satisfacción, se deben de considerar 3 ejes principales para la medición de la satisfacción laboral. El diagrama que tenemos aquí abajito es el modelo axial de Ward que les comentaba hace ratito. Y que vemos cómo tenemos los adjetivos calificativos contrapuestos. Este diagrama es el que se les puso a los trabajadores de esta empresa para conocer su satisfacción laboral antes y después de la reconfiguración de los espacios. Este modelo axial de Ward también se ha utilizado para medir la satisfacción de la vida, la satisfacción de asuntos personales, etc. Y bueno, están esos, el primero va desde la insatisfacción hasta la satisfacción, siendo la satisfacción el placer, la felicidad, lo positivo, y el segundo es lo contrario, la ansiedad, la incomodidad, se asocia con la baja satisfacción y una alta activación mental, mientras que la comodidad es todo lo contrario. Por último, el otro eje va desde la depresión hasta el entusiasmo. El entusiasmo y la motivación positiva se caracterizan por una elevada satisfacción y por lo tanto una alta actividad, mientras que la depresión y la tristeza pues se asocian por baja satisfacción, baja activación y pues obviamente esto nos lleva a la baja productividad. En fin, todos estos son asuntos técnicos con los que se midió a la empresa en cuestión. Como les comento, este modelo axial de Ward es utilizado para medir el bienestar del individuo en su vida laboral como en la vida general. Se tomaron en cuenta como base las dualidades de Donald Berlin y se propone este modelo para, bueno, les comento, para medir a los trabajadores sobre antes y después de cómo recibieron los espacios, ¿no? Como vimos anteriormente, Ciudad Juárez se ha caracterizado por tener ese incremento o un crecimiento mayormente en la industria, y la mano de obra en la industria maquiladora ha sido un referente en la economía local. Sin embargo, las empresas aquí padecen, bueno, aquí y en todos lados yo creo, padecen del constante problema de la rotación del personal, tanto en el área de producción como en el área administrativa, las oficinas. De tal manera que algunas empresas han optado por realizar estudios y estadísticas para conseguir una propuesta de mejoras en sus procesos de la rotación del personal. Y entonces esta empresa es que oigo el pitido y siento que me están avisando algo. Bueno, esta empresa que esta investigación presenta y que ya comentamos que prefieren estar en el anonimato, no estuvo al margen de esta problemática, o sea, tuvieron ellos problemas de altos niveles de rotación de personal
y por consecuencia pues un bajo nivel de productividad y una mala satisfacción laboral. Y entonces estaban pues obviamente perdiendo dinero, ¿no? Para eso se realizó un estudio en donde se percataron que uno de los factores que influyeron en la problemática de ellos fueron los aspectos físicos de las instalaciones, que aquí les presento una foto del antes y del después. Por eso tomaron ellos la decisión de reconfigurar sus áreas laborales con base en las teorías y fundamentos de la biofilia, y se tomó en cuenta las paletas de colores biofílicos. En el proceso decidieron expandir su filosofía a las áreas, o sea, la filosofía de la biofilia a las áreas comunes como los comedores y las áreas de trabajo que tienen así como cubículos abiertos. Entonces vemos en esta imagen cómo se puede notar la diferencia en la distribución del personal que están ahí, el factor de orden, mientras que el factor de novedad y complejidad se encuentra en el diseño, en el nuevo diseño de plafones en la siguiente foto, y los colores provenientes de la activación mental de la biofilia y la correcta iluminación tanto natural como artificial. Vemos aquí en la foto cómo están aglomeradas las personas sobre los escritorios, invadiéndose un espacio con otro, las persianas cerradas, falta de iluminación, las luminarias que no servían y así un desorden, ¿no? Y se reconfiguran los espacios abriendo áreas, poniendo un detalle de plafón, nada más se arreglan las luminarias, se pone un detalle de plafón y obviamente alfombra y cubículos en mejores estados, ¿no? La siguiente diapositiva presenta una de las áreas nuevas que se implementaron. Tenían, bueno, de un lado ven un área del comedor, pero se implementó esta área de enseguida, lo cual no es de trabajo propiamente. Sin embargo, la biofilia permite usar espacios de uso común, como algunos de descanso y comodidad, para generar reuniones informales y trabajar en posiciones más informales como los que tenemos aquí en la imagen. No es propiamente un cubículo ni una oficina, pero pueden tener una reunión informal, tienen ahí un área de juegos, un futbolito, están semiabiertas, del otro lado tienen unas pantallas de televisión. Y entonces vemos como anteriormente el espacio contenía solo lo necesario para sentarse, calentar sus alimentos y tomarlos sin estimulación alguna que genere esa liberación de estrés a la que la biofilia apuesta, ¿no? Y durante la reconfiguración de los espacios se implementaron los colores y el mobiliario con mayor estimulación sensorial y la disposición adecuada para propiciar las reuniones informales y la convivencia que conlleva conseguir un aumento de la satisfacción laboral. Y como estas son áreas de relajo, pues sí echan relajo, pero son como de relajación, entonces se agarra una paleta de colores de una imagen de la naturaleza, pues que nos propicia relajación, ¿no? Estar aquí en la playita con esa agüita tan rica, y, o sea, quien no se relaja, se agarra esta paleta de colores y se propone en esta área. Aquí se presentan otros ejemplos donde también la intervención fuerte pues ha sido la elección de mobiliarios con los colores basados en la biofilia. Este es un estilo más industrializado. Esta no pertenece a la misma empresa, pero esta otra también adoptó ese concepto de la biofilia para generar espacios más abiertos y mayor interacción entre los trabajadores y respetando también la paleta de colores. Estos son un poco más alegres y este es una empresa más seria, pero pues no deja de trabajar con el concepto de la biofilia.
Si recuerdan, ahorita lo que se ha comentado es la utilización de materiales naturales. Entonces, los pisos de madera o los techos de madera, los plafones de madera o texturas naturales es lo ideal para los conceptos de la biofilia. No es lo mismo poner una imitación madera que poner una madera, porque al cerebro lo podemos engañar por unos segundos, pero pues se va a dar cuenta que no es madera natural, que es una imitación, y entonces pues ya no funcionó el efecto de la biofilia, ¿no? Ahora les platico un poco que como parte de esta metodología de la investigación se presentaron a los empleados, a los que pudimos contactar, porque pues esta se hizo el año pasado, esta investigación se hizo el año pasado, en donde pues ya estábamos todos en confinamiento. Sin embargo, todavía asistían unos pocos a trabajar. Entonces, a los que les tocaba el turno de ir a trabajar son los que se les presentó una encuesta basada en el modelo axial de Ward que les presenté, ese círculo, para medir el grado de satisfacción antes y después de la reconfiguración de los espacios. Y notamos cómo el personal encuestado, les preguntamos, el personal encuestado lleva trabajando en esa empresa en un rango de 5 a 15 años de antigüedad, lo que nos hace válida la encuesta porque son testigos y son usuarios de los espacios antes y después de su reconfiguración. Entonces, pues se pudo medir prácticamente lo que usaban primero y luego ya lo que estrenaron, ¿no? Entonces, estos empleados son parte de la estadística a los que se les midió el aumento de la productividad por parte de la empresa. El modelo axial de Ward se les presentó con 6 parámetros de medición, los cuales son 3 positivos y 3 de tinte negativo, como se presenta en esta gráfica, en donde apreciamos las barras de respuesta que generaron sobre cómo era su satisfacción laboral antes de la reconfiguración, seguido a cómo se sienten ahora, que ya llevan 2-3 años que estrenaron esta nueva modalidad. Y en la gráfica se aprecia cómo el nivel de satisfacción y comodidad se encontraba por debajo de la insatisfacción y un nivel de ansiedad superior al entusiasmo. Esto refleja un alto grado de percepción negativa en los espacios y una baja satisfacción laboral, lo cual causa infelicidad y problemas de estrés, y eso bajaba la productividad de las empresas. Al momento de reconfigurar los espacios bajo la teoría o la filosofía de la paleta de los colores de la biofilia, notamos cómo esos 3 aspectos suben, los 3 aspectos positivos suben de nivel considerablemente, así como el nivel de ansiedad y la depresión fueron a la baja, lo que demuestra que esta empresa en Ciudad Juárez ha sido de gran ayuda, les ha sido de gran ayuda haber reconfigurado los espacios utilizando estos conceptos de la biofilia en beneficio de su satisfacción. Bajaron el estrés y aumentaron la productividad con un ambiente óptimo de trabajo. En conclusión, llegamos a 5 puntos básicos importantes. A lo largo de esta investigación se logró comprender que el diseño interior impacta de forma significativa en cuanto a las actividades que llegan a presentar los usuarios de determinados espacios, en este caso las áreas de trabajo de esta industria, lo que se traduce como satisfacción laboral y por ende tiene un impacto relevante en su productividad laboral. La reconfiguración de los espacios por medio de la selección de colores y el mobiliario permitió brindarles a los empleados de esta empresa tener una perspectiva mejorada en sus áreas de trabajo, porque anterior a esto las áreas laborales pues les generaban altos niveles de estrés porque había mucha aglomeración en los espacios, se invadían los espacios personales de cada uno
y los adjetivos como insatisfacción y ansiedad pues eran los más altos, como lo vimos en la gráfica, ¿no? Después de la reconfiguración de los espacios, los niveles de conformidad, satisfacción y entusiasmo aumentaron drásticamente, y como antes ya mencioné, los espacios saludables para trabajar disminuyen el estrés y la satisfacción laboral aumenta, lo cual quedó comprobado después de realizar estas pruebas. En la propuesta de diseño se incorporó el uso de color como les comenté, con base en el diseño biofílico, el cual pues ya les he dicho que tiene como principal objetivo reconectar al usuario con la naturaleza. Reducimos los niveles de estrés, aumentamos la satisfacción laboral y pues bueno, la intervención se vieron reflejados los colores, la iluminación y la selección de mobiliario pues se ofrecieron con mayor estímulo sensorial para el usuario, pero sobre todo se destacó las combinaciones de colores, ya que al ser más apropiadas el espacio logra percibirse de una forma más positiva. Se pudo determinar que el uso del color en el interiorismo juega un papel muy importante en la vida cotidiana de cualquier individuo, pues sin importar el tipo de espacio del que se haga uso, será un factor determinante en cuanto al comportamiento. El color modifica comportamientos y el desarrollo de actividades que ahí se generan. En el caso de la industria maquiladora, específicamente en esta empresa, se pudo hacer énfasis en que el problema principal eran los bajos niveles de productividad y era el objetivo subir esos niveles por medio de esto. Como consecuencia, tenían mucha rotación de personal. Y después de la reconfiguración, pues se nos ha manifestado que ese problema ha disminuido drásticamente, también tomando en cuenta muchas otras variables, ¿no? Sobre todo lo de la pandemia, eso ya fue otro movimiento de empleados que ya no entró en esta estadística. Y entonces los empleados a los que se les encuestó manifiestan sentirse con una mejor actitud y sobre todo con mayor entusiasmo para realizar sus labores. Estas son las referencias y pues no me queda más que agradecer por su atención y espero no haberlos aburrido con todo esto. Muchísimas gracias, Mónica. Sí, muy interesante tu plática. Desafortunadamente hubo un apagón aquí en mi colonia y me sacó un ratito. Válgame. Pero lo veré en el Facebook o en la página de Amexinc, ese pedazo que me sacó. Me pareció muy interesante tu estudio y yo sí quisiera iniciar las preguntas con una que tengo. Yo siempre he pensado que los colores en la industria, en los ambientes laborales es sumamente importante y que pues ni los arquitectos ni los dueños de las empresas le dan atención a esto, a menos que baje esa productividad como fue tu caso, que los mandaron llamar a ver si ustedes podían solucionar este problema, detectar cuál era el problema y después dar una solución. Y en ese entonces, cuando yo hice una pequeña investigación, en el sentido de que qué influía también en la productividad, y pues nosotros partimos no de los colores del interiorismo, ni de la biofilia de los colores, ni nada de esto, sino que partimos del significado de los colores. Empezando por la cuestión esta cultural, que esa es mi área, ¿no? Dijimos, bueno, la gente a veces tiene aversión por ciertos colores porque le significan aspectos negativos. Ustedes no han considerado en sus investigaciones esta parte, porque bueno, a lo mejor un rojo fuerte puede ser negativo,
en nuestra cultura, pero puede ser porque sus significados y todo lo que conlleva, y en otros lugares pudiera ser no tan fuerte porque tiene culturalmente otros significados. ¿No han previsto ustedes esta posibilidad de ver si realmente el aspecto cultural, no solamente la relación directa del color naturaleza e individuo, sino meterle ese factor en medio que se llama cultura, puede estar influyendo? Sí, efectivamente el factor cultura tiene mucho que ver con la manera de trabajar en las industrias en Ciudad Juárez. Es muy diferente cómo podemos conocer las industrias maquiladoras en Japón, como las que están en Estados Unidos, como las que están en México, ¿no? Incluso hasta la música de ambientación que se les pone tiene que ser diferente. Entonces, tomar en cuenta el factor cultura sí se tomó en cuenta. También se tuvo que tomar en cuenta lo principal fue los colores de la biofilia. Ese fue el primer punto de partida que se quiso respetar, ¿no? Que se respetó en esta empresa. El otro era el factor cultural. Si se ponían los rojos a nivel de ojo o del ojo para abajo en escritorios o en alfombras, entonces sí vamos a tener una alta excitación, ¿no? O sea, iba a haber ahí, ya íbamos a tener otras cuestiones. Por eso se decidió poner en los plafones, donde cuando uno se siente cansado, pues descansa así, ¿no? Entonces ya volteé a ver el rojo y de alguna manera se estimulaba la actividad laboral. También se tomó en cuenta un requisito que justo esta empresa dijo que no quería nada negro en ningún lado. Entonces, pero pues eso fue fácil, ¿no? Porque pues eliminar el negro está muy fácil. No, sí, se puede sustituir con grises, ¿no? Sí. Y ciertamente yo también siempre he apostado o siempre he dicho que la percepción o la sensación que se tienen de los colores es más individual que las teorías, ¿no? Así como tú dices, si tiene una experiencia negativa con un color y luego lo van a ver en su trabajo, pues sí, en efecto, a lo mejor podemos ahí haber estimulado algunas sensaciones negativas en uno que otro, pero como son diferentes empleados, diferentes áreas, si nos poníamos a tomar en cuenta todas esas variables, pues nunca íbamos esa empresa nunca iba a llegar a decidir una paleta de colores, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, que son diferentes empleados de diferentes hasta culturas, porque hay extranjeros trabajando aquí, pues tratamos de así como de no ver esa parte y basarnos más bien en la biofilia. Sí, es un punto muy difícil, pero yo por eso decía, bueno, la forma en que tú puedes analizar una cultura a través del color es con los significados, ¿no? Sí. Esa es una buena forma, y únicamente para conocer, bueno, cuáles sean los significados que más impactaban. A mí me pareció muy interesante ese uso de los colores con la naturaleza en las zonas de la relajación, etcétera. Creo que fue muy buena selección y te felicito porque sí yéndose por la biofilia del color, en ese sentido, analizando la naturaleza te reduces muchísimos problemas de tipo cultural, ¿sí? Como dices, y sí logras el propósito de aumentar la productividad, porque el ser humano en general no está enojado con la naturaleza. Al contrario, trata de identificarse con ella, ¿no? Se ha demostrado que hoy más que nunca tiene esa necesidad de estar conectado con la naturaleza. Claro. Pues yo te felicito mucho por el trabajo que has hecho tú y tu equipo, y no sé si alguien tenga algunas preguntas que realizar o los dejaste muy impactados con... Los dormí, se durmieron. Citlali.
yo quisiera saber si esta misma teoría y esta misma manera de manejar el color se puede utilizar en casa. Claro, en donde por ejemplo, sea. para el cuarto de un estudiante, un estudio, ¿podría ser utilizado de esta manera también? Sí, definitivamente sí. Ahorita que también hay varios estudios ya sobre lo que ha pasado ahorita con la reconfiguración de los espacios habitacionales en el momento en que nos mandaron a trabajar y estudiar desde casa, los espacios han sido modificados, o sea, está comprobadísimo que los espacios han sido modificados y sobre todo los habitacionales. Entonces, se está generando un estrés fuerte en los habitacionales. A mí al principio me llamaba mucho la atención que decían los alumnos, es que tengo problemas en mi casa. Y yo decía, ¿cómo muchachos de 20 y tantos años pueden tener problemas tan graves en su casa como para dejar la escuela o faltar o salirse de sus casas? Entonces, y en un momento platicando con mi mamá y me dice, pues claro, ¿cómo no van a tener problemas si están todo el día encerrados todos juntos? Y yo, pues sí, es cierto. Entonces, si ponemos aspectos de la biofilia en las casas, pues se podría ayudar, no sé si en mucho o en poco, pero de que ayudaría a mejorar todo este estrés en el que estamos ahorita en confinamiento. Bien, yo tengo otra pregunta, la iluminación. Yo en el inicio de tus arreglos vimos una iluminación muy baja y aún así muy pobre, y sin embargo ya en los cambios que ustedes hicieron, si dijiste algo de la iluminación, ¿subieron plafones? ¿Aumentaron la luz? Se arreglaron todos los que estaban descompuestos. Uh-huh. Creo que hubo un cambio en las pantallas de las luminarias porque generaban reflejos en las computadoras o en los escritorios, y pues eso también no ayuda. Entonces se puso una iluminación más difusa. Uh-huh. Muy bien. Y se limpiaron las ventanas y se corrigieron las persianas para que entrara iluminación natural. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Citlali, creo. ¿Otra vez Citlali? ¿Citlali o no bajaste tu mano? No, yo sí tengo otra pregunta, porque es que a mí también se me cortó y no supe, pero tú comentaste algo de que los dueños de la empresa no querían el color negro. ¿Qué trae el color negro a una habitación? ¿O qué se buscaba con el color negro? Aquí ellos manifestaron que no querían negro porque según ellos iba a generar tristeza, y ni siquiera en su logotipo quisieron negro. O sea, también en su logotipo los filos o los marquitos o lo que ponen así los diseñadores gráficos no querían, también les eliminaron el negro en el logotipo porque ellos sienten que le entristece a la empresa. Esa fue su razón. Pero ¿qué simboliza color negro en una habitación? Pues depende de qué habitación, ¿no? O sea, las habitaciones de los adolescentes no conviene porque genera mucha tristeza y ansiedad, y creo que hasta hay un estudio en el que ha demostrado que ha provocado suicidios en adolescentes o preadolescentes. Ya en mayores, pues no ha pasado tanto, pero yo creo va más dependiendo de cada una de las personas. Esta empresa, esa fue su razón. No lo quería. María Concepción, por favor, la pregunta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias, muy interesante la ponencia, realmente muchas gracias. Mi pregunta sería más hacia la parte de exterior, de si hay algo que se haya hecho ya no adentro, sino el alrededor de
la empresa o algo por el estilo. Y en particular estaba yo pensando en esta exposición tan bonita que hubo de Carlos Cruz Díez en el MUAC, que hace como caminos también con colores para llegar a los espacios. ¿Tienen algo similar? Y bueno, agradezco mucho y realmente felicito por la ponencia. Gracias. En esta empresa todavía no trabajan los espacios exteriores, hasta donde tengo entendido. Todavía no hacen intervenciones en los exteriores. Sí hay varias empresas, sí hay estudios, sí hay evidencias que demuestran que sí es conveniente también todo eso. O sea, comentábamos la conexión visual con la naturaleza por medio de las ventanas. Si afuera tienen vegetación, es conveniente que a través de la ventana vea algo de la naturaleza, ¿no? Cuando no se puede por el urbanismo, por la situación, por donde están, pues bueno, entonces traerlo para adentro, ¿no? Pero esa exposición que comenta sí es también parte de la biofilia, esos caminos que generó el que comentó ahorita María Concepción. Y sí hay empresas, aquí en Juárez sí hay empresas que han tomado en cuenta los exteriores. El otro día me platicaba una señora que hay una empresa a las afueras de la ciudad, donde en aquella zona de la ciudad todavía hay perritos de la pradera. Entonces la empresa Lexmark, creo que se llama, tomó la iniciativa de en sus jardines, les pusieron casitas para los perritos de la pradera y tienen, les pusieron agua y se dedica una persona exclusivamente para ponerles agua, comida y arreglarles el jardín ahí para darles la bienvenida a los perros de la zona, ¿no? O sea, a esos animales de esa zona. Que tienen perros de la pradera. Entonces sí hay empresas que sí están también tomando en cuenta sus exteriores, no tener nada más esas planchas de concreto y de estacionamiento. Bueno, que a final de cuentas esas planchas de concreto y de estacionamiento son grises, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, estoy recordando Palacio de Hierro de aquí de Coyoacán, que pusieron sus pisos, los pintaron de blanco un poco para darles luminosidad, pero también da una sensación más agradable que el gris, ¿no? Pero también les reflejan todo el calor para arriba, ¿no? Bueno, pues en sí. México no está tan, o si está rodeado de árboles, pues bueno, es diferente que yo me imagino aquí una plancha de concreto pintada de blanco y pues no, nos cosemos ahí. No, pero el estacionamiento es subterráneo. Ah, muy bien. Entonces son estaciones, pero sí, se están buscando alternativas, ¿no? También de atracción al lugar, ¿no? Exacto. Sí. Y un poco esto del uso del color en exteriores es eso, atraer a la gente a través del color. Y ahora con esos arreglos exteriores a través de la luminosidad, ¿no? Así es. Que cambian los colores, las paredes, los colores, etcétera. Esto hace que se atraiga la vista y se atraiga también la atención a tratar de entrar a ese lugar, ¿no? Sí, ya la mercadotecnia, exacto. Así es. Pues sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Mónica, pues como siempre me dio muchísimo gusto escucharte. La Mexin te agradece tu representación en Chihuahua, te agradece ser parte de nosotros. Y sobre todo me dio mucho gusto la conferencia, el nivel de conferencia que diste. Gracias. Te vamos a enviar tu constancia de participación y pues nos vemos en el Congreso, ¿no? Yo creo que aprovecharemos para anunciar nuestro próximo Congreso, que va a ser en el mes de noviembre, cuyo tema es sexo, color y erotismo.
en todos los rubros, en todos los campos. Tenemos hasta la relación con la arquitectura, obviamente con el interiorismo, es importante los colores y relacionar estos temas. Y si no, bueno, pues si la gente no tiene esos temas para presentar y tiene otros también que podrían ser interesantes, estamos aceptando este tipo de trabajos. Nosotros esperamos tu participación en nuestro congreso. Y con muchísimas gracias. Con la biofilia, claro. La biofilia, no sé cómo sería, o sea, va a ser algo muy interesante, ¿no? La biofilia, relacionándolo con el interiorismo y el sexo y el color y el erotismo. Citlali, ¿alguna otra cosa más que quisieras? No. Bueno. Creo que eso sería todo.